Todo comienza con un pequeño cambio en nuestro planeta. Al principio, la gente nota que la luna se ve más brillante y un poco más grande, pero nadie le presta atención. La luna afecta a las mareas en todo el mundo. El agua inunda las playas, pero esto no parece una tragedia y muchos peces se acercan a las orillas. Las personas encuentran calamares gigantes, rapes y otras criaturas en la costa, aunque generalmente estos animales viven en las oscuras profundidades del mar. Cosas nuevas y extrañas suceden todos los días. Los pájaros ya no se dirigen hacia el sur en invierno y en cambio se agrupan en grandes bandadas y vuelan por las ciudades sin ningún destino. Antes, las aves se valían de la luna para andar por los cielos, pero ahora no saben qué dirección tomar. En las infinitas aguas de los océanos del mundo, los capitanes de los barcos notan que las brújulas se han vuelto locas. Apuntan hacia cualquier dirección, ya que los polos magnéticos de la Tierra han cambiado. La gente se da cuenta de que la luna se está acercando a la Tierra por una razón desconocida. La gravedad de la luna afecta a nuestro planeta. Esto provoca cambios en el clima, en el comportamiento de todos los seres vivos y también en el campo magnético. Ahora llueve en los lugares más secos y hace calor en las tierras más frías. Esto está acabando con los ecosistemas en todo el mundo. Quienes viven cerca de los bosques escuchan los aullidos de los lobos todo el tiempo. La luna los vuelve locos. Nuestro satélite natural está creciendo y la noche se está volviendo cada vez más brillante. Pero nada trágico ha sucedido todavía y la gente no entra en pánico porque no quiere pensar que el final está cerca. Pero entonces, un día, la luna llega a un punto crítico. Vas por la calle escuchando música y en ese momento alguien te empuja. Bien, tal vez ese chico llegaba tarde a su trabajo. Sigues caminando y una chica te golpea el hombro. Lo siento, dice y sigue. Notas el miedo en sus ojos. Miras hacia adelante y ves gente que corre hacia ti. Te quitas los auriculares y escuchas los gritos y las sirenas. La gente está abandonando sus autos y huye. Cientos de gaviotas vuelan. Escuchas un ruido extraño entre todos esos sonidos de caos. Parece ser agua. ¿Cómo es posible? Estás en el centro de la ciudad, a kilómetros de la costa, pero no tienes tiempo para pensar. Ves una enorme ola avanzando por las calles y dirigiéndose hacia ti. Corres a un edificio y subes al 10º piso. Desde allí ves cómo el agua inunda la ciudad. La fuerte corriente arrastra todos los autos, los edificios de un piso y los árboles en su camino. Ves un tiburón y otros peces en el agua. La gente se esconde en las casas y en los techos. La ciudad entera se está hundiendo rápidamente. Es una catástrofe. La televisión aún funciona en el edificio donde estás y te enteras de que se están produciendo inundaciones en todo el mundo. Tsunamis enormes cubren las ciudades costeras. En algunos lugares las olas alcanzan la altura de un edificio de 30 pisos. Muchos pueblos han sido borrados de la faz de la tierra. La luna está demasiado cerca y las inundaciones son solo el comienzo. Antes, la luna giraba alrededor de nuestro planeta y ayudaba a mantener a la Tierra en su eje. Además, proporcionaba estabilidad climática y colaboraba para que la vida siguiera su curso con normalidad. Pero ahora, este equilibrio se ha roto. La luna se acerca y cambia la gravedad de nuestro planeta. La Tierra se inclina ligeramente hacia un lado y provoca inundaciones enormes en todo el mundo. Imagina que estás sosteniendo un vaso de agua. Inclínalo un poco. ¿Ves cómo el líquido se mueve de un lado al otro? Lo mismo está sucediendo ahora con los océanos. Pero la luna no solo se acerca, está girando alrededor del planeta y provocando desastres naturales en diferentes lugares todo el tiempo. Ahora el océano inunda un lado y unas horas después el otro. Por eso ves el agua volviendo a la orilla, pero regresará a la ciudad nuevamente al final del día. Espera un minuto, parece que el día se ha acabado. Notas que el cielo se ha oscurecido. Es raro porque son recién las 3 de la tarde. La luna cambia la velocidad de rotación de la Tierra y hace que el día pase más rápido. La luna cubre casi todo el cielo e ilumina intensamente nuestro planeta. Ves los enormes cráteres lunares, están tan cerca que puedes verlos incluso cuando brilla el sol. En algunos lugares, el paso de la luna oscurece a la mismísima estrella. El agua se va de las calles y todos salen de sus refugios. En ese momento comienza un terremoto. El suelo se está agrietando y las casas se derrumban. Hay deslizamientos de tierra en la calle. Las placas tectónicas se están desplazando por todo el planeta. Imagina 2 bolas magnéticas que se acercan. Una bola es la luna y la otra es el núcleo de la Tierra. ¿Qué crees que pasará con lo que está por encima del núcleo? Son cientos de miles de kilómetros de corteza terrestre y ahora todo se está moviendo. Grietas enormes están apareciendo en todo el mundo. Las montañas más altas del planeta se desmoronan y quedan reducidas a montones de piedras.
El fondo marino se agrieta y libera magma en las profundidades. Los volcanes se despiertan y entran en erupción. Nubes de ceniza volcánica cubren el cielo tapando el sol y la luna. Pero lo más aterrador aún está por venir. Una colisión es inevitable. La luna gira alrededor del planeta como una bola en un vaso redondo con un agujero en el centro. Esta fuerza impulsa las nubes por todo el planeta. Ahora hay una tormenta, pero en 5 minutos estará nevando. Después llega la noche y empieza a llover. Las gotas están hechas de lodo y ceniza volcánica. Es difícil para la gente respirar sin máscaras antigas. La presión atmosférica cambia constantemente. Algunas personas experimentan migrañas agudas y otras tienen dolores en las articulaciones. Pero no tienes tiempo para pensar en tu salud. La humanidad debe descubrir cómo salvarse de la colisión. Habrá grandes cambios en la Tierra cuando se produzca el choque. Los continentes cambiarán de forma. Se agruparán formando un pedazo de tierra gigante o se dividirán en 100 más pequeños. La energía de la colisión puede quemar todo el oxígeno de la atmósfera y volver al planeta inhabitable. Esconderse bajo tierra tampoco tiene sentido debido a los terremotos que hay en las profundidades. Las personas deciden pasar sus últimas horas con sus seres queridos y sus familias. La luna está cada vez más cerca. Ahora está a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional y cubre el cielo. Muchas ciudades están en la sombra debido a las olas. Los tsunamis de varios kilómetros de altura rompen contra el suelo. Millones de toneladas de magma chocan con el océano y miles de millones de litros de agua se evaporan. El vapor de agua se eleva en el aire, se mezcla con la ceniza y cae a la tierra como una enorme lluvia de lodo. Ya has aceptado la destrucción total del planeta, pero algo extraño le sucede a la luna en ese momento. Notas que aparecen grietas gigantes en su superficie. La luna comienza lentamente a dividirse en 2 partes. Ambas mitades se desmoronan en cientos de pedazos. Se está destruyendo. La Tierra ya no tiene un satélite natural. Ahora solo hay un montón de rocas espaciales gigantes. Pero, ¿por qué sucedió? Hay un espacio alrededor de nuestro planeta llamado límite de Roche. En este lugar, la gravedad de la Tierra es más fuerte que la de la Luna. Esto significa que las fuerzas que mantienen unida a la Luna son más débiles que las que la intentan separar. La gente está celebrando. El límite de Roche nos ha salvado. La Luna no nos golpeará. Se rompen millones de fragmentos y forma un círculo alrededor de nuestro globo. Ahora la Tierra se parece a Saturno. Un cinturón de piedras lunares nos rodea. Grandes pedazos destruyen todo a su paso. Los satélites ya no funcionan. La humanidad pierde sus medios de comunicación y navegación. Ahora tendremos que usar mapas de papel nuevamente. La Luna mantenía la órbita de nuestro planeta en un cierto ángulo antes de todo esto. Ahora el eje está inclinado de manera diferente. Un hemisferio se acerca al Sol y el otro se hunde en la sombra. Tal vez el Polo Norte y el Ártico se conviertan en cálidos desiertos y el Ecuador quede cubierto de hielo. El invierno y el verano pueden durar años. Los restos de la Luna vuelan alrededor de la Tierra, pero algunos de ellos caen sobre nuestro planeta. Las lluvias de meteoritos lunares destruyen ciudades y crean cráteres gigantes. Todos estos sucesos provocan una inmensa destrucción. Tomará cientos de miles de años adaptarse a este nuevo mundo. ¿Cómo sería la Tierra si fuera el único planeta del sistema solar? ¿O qué pasaría con nuestro planeta si la Luna desapareciera? ¿Y qué pasaría si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido? Todos hemos escuchado la historia. Hace más de 66 millones de años, un gran asteroide golpeó la Tierra. Casi el 75% de las criaturas que vagaban por el planeta en ese momento fueron aniquiladas en una extinción masiva, entre ellos los dinosaurios. Tiranosaurios, Triceratops, Velociraptors, todos desaparecidos, pero debido a eso, todos estamos vivos. Según la ciencia, la raza humana se desarrolló de manera más segura, sin que estas gigantescas criaturas nos persiguieran. Pero, ¿y si ese asteroide se hubiera estrellado contra el suelo a unos pocos kilómetros del lugar donde cayó? ¿Cómo sería el mundo hoy? Imagínate caminando por la calle hacia tu supermercado local y encontrándote con un T-Rex del tamaño de un camión. ¿Podría suceder eso alguna vez en este universo alternativo del que estamos hablando? Bueno, los dinosaurios habrían tenido que sobrevivir mucho más que un asteroide para existir hoy en día. Hace unos 55 millones de años, las temperaturas en el planeta aumentaron. El clima se volvió unos 8 grados Celsius más caliente de lo que es hoy. Las selvas tropicales florecieron y la vegetación era abundante. En este escenario, los dinosaurios herbívoros probablemente habrían prosperado, pero habrían comenzado a verse un poco diferentes.
Las plantas que crecían durante ese periodo de tiempo no eran muy ricas en nutrientes. Esto significa que los dinosaurios probablemente se habrían reducido en tamaño sin tener la energía necesaria para crecer hasta alcanzar su tamaño completo. Luego, hace unos 34 millones de años, América del Sur y la Antártida se separaron, lo que resultó en un clima más frío y seco. Durante este periodo, los dinosaurios de patas largas habrían sido los que sobrevivirían. En ese momento, los animales tenían que moverse largas distancias para cazar, ya que las estaciones comenzaron a afectar la disponibilidad de alimentos y agua. En comparación con los mamíferos de ese periodo, los dinosaurios habrían tenido ventajas significativas, como tener más dientes o una mejor vista. Y hablando de mamíferos, algunos de ellos probablemente nunca habrían evolucionado porque se habrían convertido en el desayuno de los dinosaurios antes. Por cierto, ¿sabías que hoy en día algunos dinosaurios viven entre nosotros? Piensa en las palomas o en las aves en general. Todas han evolucionado de los dinosaurios. Ahora, apuesto a que has escuchado una o dos veces que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Si esto fuera cierto, ¿qué pasaría si usaras el 100% de él? ¿Serías capaz de componer una sinfonía? ¿Te convertirías en un genio de la tecnología y crearías una empresa multimillonaria de la noche a la mañana? Comencemos con los hechos. No usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Esta noción se popularizó mucho por las películas, pero no es muy precisa. La verdad es que la mayor parte de tu cerebro está activa en todo momento, pero no todas las partes funcionan simultáneamente. El porcentaje exacto varía de persona a persona. Ahora, los neurólogos dicen que no querrías usar el 100% de la capacidad de tu cerebro a la vez. Tu cuerpo simplemente no tendría suficiente energía para eso, lo que significa que tendrías hambre todo el tiempo. Imagina la cantidad de calorías que necesitarías consumir para que eso funcione. También estarías limitado por las necesidades básicas de tu cuerpo: respirar, digerir los alimentos y hacer circular la sangre. Así que si usaras toda la capacidad de tu cerebro, estarías cansado todo el tiempo. Sería peor que correr una maratón sin ninguna preparación. El cerebro necesitaría toda la sangre que tendrías, lo que significaría menos oxígeno para tus pulmones. Diferentes órganos comenzarían a apagarse uno por uno. En pocas palabras, sería terrible para tu salud. Por cierto, algunos investigadores han estimado que más del 60% del cerebro está compuesto por algo que se llama materia oscura neural. En otras palabras, esta materia oscura consiste en neuronas que no tienen un propósito aparente o simplemente no responden a los estímulos comunes. Los maratones son algunas de las mayores proezas de fuerza y resistencia del mundo. Pero, ¿qué le pasaría a tu cuerpo si decidieras correr una maratón sin ningún tipo de entrenamiento? Las estadísticas son abrumadoras. Casi el 50% de los participantes abandonan la carrera antes de cruzar la meta. Una maratón regular tiene 42 kilómetros de largo, y si no estás acostumbrado a la actividad física, es un gran reto. Quizá puedas correr el primer kilómetro sin problemas serios, pero respirando fuerte y pesadamente por la boca. En el kilómetro 5 la temperatura de tu cuerpo se dispararía y te sentirías como si tuvieras fiebre leve. Lo más probable es que te rindas aquí, pero si decides seguir adelante tendrías que engañar a tu mente y cuerpo para correr otros 37 kilómetros. En el kilómetro 32 llegarías a lo que se conoce como el muro. Tu cuerpo habría quemado todas sus reservas de glucosa y te sentirías extremadamente cansado. Incluso los corredores experimentados suelen pasar por esta etapa. Al final de la maratón te estarás prometiendo no volver a hacer esto nunca más. Dejarías la carrera con al menos algunos calambres y muchos antojos de alimentos diferentes. Ahora imagina esto. Es una noche clara y hermosa. No hay nubes y puedes ver dos de los planetas más brillantes del cielo parpadeando allá arriba. Esos son Marte y Venus. Ahora bien, ¿alguna vez te has imaginado qué pasaría si la Tierra fuera el único planeta del sistema solar? Si los otros planetas nunca hubieran existido, las cosas serían realmente diferentes para nuestra Tierra. Los planetas del sistema solar trabajan juntos, manteniéndose unos a otros en un lugar determinado con su atracción gravitacional. Ahora, si Mercurio o Venus dejaran de existir, la Tierra se acercaría más al Sol. Nuestra temperatura atmosférica sería similar a la de la superficie de Mercurio, 430 grados Celsius. Esto haría imposible la vida en la Tierra. Pero si Júpiter o Saturno desaparecieran, lo más probable es que la Tierra se aleje más del Sol y que su temperatura caiga por debajo de los 130 grados bajo cero. Si la vida lograra sobrevivir en tales circunstancias, probablemente sería acuática. La posición de la Tierra en el sistema solar no solo afecta a todo tipo de formas de vida, sino que también dicta las estaciones, la duración de los días y la de un año.
Y cuando decimos que no hay otros planetas, también nos referimos a las lunas. Entonces, ¿qué pasaría si un buen día la Luna simplemente desapareciera? Eso tendría consecuencias catastróficas. La Luna tiene una gran influencia en las mareas de la Tierra. En un universo sin Luna, las mareas se reducirían en aproximadamente un 75%. Esto afectaría en gran medida a los cangrejos, mejillones y caracoles de mar que viven en las zonas de marea. En consecuencia, se alteraría la dieta de los animales más grandes. Eventualmente afectaría ecosistemas costeros enteros. El clima de la Tierra cambiaría. Las mareas y las corrientes de marea ayudan a mezclar el agua fría del Ártico con el agua más cálida de los trópicos, estabilizando el clima en todo el mundo. El pronóstico del tiempo se volvería casi imposible, y la diferencia promedio entre los lugares más calientes y más fríos de la Tierra se volvería extrema. La ausencia de la Luna también influiría en la inclinación de la Tierra. En este momento, la Tierra se inclina sobre su eje a 23,5 grados, principalmente debido a la gravedad de la Luna. Sin ella, el eje de la Tierra se tambalearía entre 10 y 45 grados. Los científicos creen que incluso una ligera diferencia en la inclinación de la Tierra puede causar grandes cambios, como una edad de hielo. Aparte de esto, un cielo sin luna cambiaría la vida de muchos animales nocturnos. Las polillas han evolucionado para moverse usando la luz de la luna y de las estrellas. Las tortugas bebés recién nacidas usan la luz de la luna para encontrar su camino hacia el océano. Diferentes animales dependen tanto de la oscuridad como de una pequeña cantidad de luz de luna para cazar de manera efectiva. Ahora, ¿qué tal si viajamos muy atrás en el tiempo e imaginamos qué pasaría si vivieras en el antiguo Egipto? Esta civilización duró más de 3.000 años. Los antiguos egipcios fueron los responsables de construir uno de los símbolos más reconocidos del mundo, las pirámides de Giza. Si hubieras vivido en el antiguo Egipto, habrías sido testigo de una época de enormes avances científicos y matemáticos. Los antiguos egipcios se organizaban en estrictas estructuras sociales, así que probablemente habrías tenido que encajar en una de ellas. Hubieras nacido obrero, agricultor o especialista. Eras soldado, marinero o maestro. O hubieras sido parte de la élite egipcia. Si hubieras sido agricultor, probablemente habrías vivido en una casa hecha de adobes. Tendrías un horno de piedra y mantendrías tu comida almacenada en un hoyo en el suelo. Habrías pasado tus días cuidando los campos de cultivo junto al río Nilo o ocupándote del ganado y de los patos. En los días de impuestos, habrías empacado parte de tu cosecha y la habrías llevado al templo como pago por el uso de la tierra. Si hubieras sido miembro de la élite, habrías pasado la mayor parte de tus días en banquetes. Te habrías adornado con oro y piedras semipreciosas, mostrando todas tus riquezas. Si hubieras habitado en el antiguo Egipto, tal vez hubieras sido uno de los que inventaron las mesas. Sí, antes de los egipcios no había tal cosa como una mesa. Este invento apareció como una forma de mantener la comida fuera del suelo. La Luna, un hermoso satélite natural con unas misteriosas manchas oscuras. Siempre vemos un solo lado, así que estamos acostumbrados a esta imagen. Es difícil imaginar la Luna luciendo de otra manera. Pero antes era diferente. Era tan diferente. Imagínate esto, un enorme satélite incandescente en el cielo que está provocando tsunamis constantes. Sugiero que vayamos muy lejos en el pasado para ver cómo era la Luna hace muchos años. La Luna se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, nuestro planeta verde-azul todavía era un pedazo de roca increíblemente inestable y al rojo vivo que estaba en el espacio. La Luna aún no existía y el día duraba 6 horas, lo que significaba que había solo 3 horas de luz. Los volcanes entraban en erupción por todas partes, liberando gases venenosos, y un montón de meteoritos se estrellaban constantemente contra el planeta. Al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, ocurrió el Big Splash, o como lo llaman los científicos, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría afirma que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra, y Marte es aproximadamente 2 veces más pequeño que nuestro planeta, por lo que el golpe no fue tan catastrófico, pero sí bastante grave. Este poderoso impacto arrancó parte de las capas exteriores de ese objeto y de la Tierra. El núcleo mismo de este cuerpo espacial se fusionó con el núcleo denso de la Tierra, y una gran cantidad de fragmentos volaron al espacio exterior. Entonces, este fue el comienzo de nuestra Luna, o dicho de manera científica, el proceso de diferenciación ha comenzado. Se trata de un proceso por el que pasan todos los cuerpos planetarios al comienzo de su vida. Dado que el impacto generó una gran temperatura,
ese calor se llevó la mayoría de los gases y líquidos de los pedazos de la Tierra. Solo quedó una superficie de roca relativamente seca. Así que sí, hay agua y gases en la Luna, pero en cantidades muy pequeñas. La gravedad de nuestro planeta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos fragmentos de roca caliente permanecieran en su órbita. Y poco a poco empezaron a unirse. Los productos químicos que contenían se distribuyeron en capas. El hierro, que era más pesado, se hundió en el interior, y los elementos más ligeros formaron la superficie. En poco tiempo, 100 años o menos, el anillo de vapor, polvo y roca fundida se fusionó. Los cúmulos más grandes fueron atrayendo más y más partículas a causa de una mayor gravedad, y así se fue formando la Luna. Parecía una bola al rojo vivo. Lamentablemente su núcleo resultó ser muy pequeño, no tenía suficiente hierro y otros elementos pesados para convertirse en un planeta. Las rocas más antiguas de la Luna probablemente se formaron en el océano de magma. Y cuando la Luna se fue enfriando, resultó ser una bola blanca, limpia y perfectamente uniforme. Pero aún era muy diferente de lo que conocemos ahora. Para empezar, inmediatamente después de su nacimiento, el satélite se encontraba a una distancia de solo 21.700 kilómetros de la Tierra, 15 veces más cerca de lo que está ahora, que es alrededor de 383.000 kilómetros. Da miedo imaginar lo grande y brillante que se veía la Luna en el cielo en ese momento. La vista debe haber sido a la vez hermosa y aterradora, y por supuesto esa proximidad provocó olas increíblemente grandes en la Tierra. El planeta experimentó muchos tsunamis. Además, la Luna giraba muy rápido y no estaba bloqueada hacia la Tierra con un solo lado. Pero, en general, la Tierra y la Luna tuvieron un impacto positivo entre sí. Por ejemplo, fue la Luna la que hizo que nuestro día durara 24 horas. Ahora, el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Sin la Luna, la Tierra giraba rápidamente, pero gracias al satélite, la inclinación del planeta se estabilizó, lo que dio lugar a una amplia y agradable variedad de climas. Para ser justos, la gravedad de nuestro planeta también ayudó a la Luna. Gracias a ella, el satélite empezó a rotar cada vez más lento, mientras poco a poco se iba alejando de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la Luna realizó un bloqueo de mareas con la Tierra. Esto significa que su periodo de rotación coincide con su periodo orbital. O en otras palabras, la Luna se mueve alrededor de sí misma tan rápido como se mueve alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre nos mira con la misma cara. Cuando la Luna se alejó, las mareas de la Tierra se calmaron. Entonces el agua comenzó a fluir hacia los rincones más remotos del planeta. Y fue entonces cuando apareció la vida. Pero volvamos a la evolución de la Luna. ¿Qué sucedía en su superficie después de su formación? Las siguientes etapas del desarrollo fueron la niñez y la adolescencia, y como suele suceder a esta edad, este periodo fue caótico. No es de extrañar. Hace unos 4.000 millones de años el sistema solar se estaba volviendo loco. Durante los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna, grandes asteroides y cometas chocaron constantemente con ella. Entonces estaban molestando no solo a nuestra Tierra, sino también a su satélite. Estos impactos fueron los más poderosos en la historia de la Luna. Dejaron muchos cráteres grandes que luego se llenaron de roca oscura. Entonces la Tierra no fue suficiente para ti, ¿no es así, espacio? Una vez más, un planeta enano se estrelló contra la Luna. Tenía aproximadamente el tamaño de Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esta explosión formó la cuenca SPA y también cambió para siempre la apariencia de la Luna. ¿Puedes ver esa mancha oscura en el otro lado? Justo ahí, en el extremo sur. Este lugar es la cuenca del Polo Sur Aitken. Su diámetro es de unos 2.500 kilómetros. Y sí, se formó por el impacto que he mencionado hace unos 4.300 millones de años. Este planeta enano trajo consigo un montón de compuestos químicos complejos y extraños que los científicos ahora están encontrando en toda la superficie lejana de la Luna. Estos compuestos comenzaron a emitir mucho calor, derritieron parte del manto lunar y, ¡ups!, accidentalmente los volcanes se despertaron. Comenzaron a hacer erupción con furia. Una gran cantidad de magma se distribuyó sobre la superficie de la Luna. Muchos años después se enfrió, dejando atrás esas famosas manchas oscuras a las que estamos tan acostumbrados. Se llaman mares lunares.
Hay muchos menos cráteres allí que en las tierras altas. Pero durante los últimos 1.000 millones de años, nuestro satélite ha estado geológicamente inactivo, excepto por colisiones ocasionales con meteoritos. En general, su apariencia cambió para siempre como resultado de estos sucesos. Y maltratada y cansada, la Luna entró en la edad adulta, pero ni siquiera entonces pudo obtener paz. Un grupo de meteoritos decidió molestarla otra vez. Honestamente, no fue tan malo. Hubo muchas colisiones, pero fueron bastante pequeñas. Solo dejaron un montón de cráteres y pozos en la Luna, y tal vez dañaron un poco su manto. Algunas de las colisiones profundizaron los grandes cráteres ya existentes. La corteza de la Luna se estaba volviendo más y más delgada a lo largo de los años debido a todo el caos que estaba ocurriendo. Y ahora llamamos a esta parte superior de la corteza lunar, cubierta de cráteres, las tierras altas lunares. ¿Todas esas zonas blancas y brillantes? Las tierras altas. Pero al final el universo se calmó. Por ahora al menos, y la Luna comenzó a verse como luce hoy. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre ella. Hay momentos de su historia que los científicos aún no pueden explicar con precisión. Pero continúan estudiando nuestro hermoso satélite. Lo que sabemos nos resulta muy útil porque nos da una imagen más completa tanto de la historia de nuestro sistema solar como del espacio en general. Entonces, esperemos que algún día podamos descubrir todo lo que hay que saber sobre la Luna. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo.
y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile, en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas.
Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando... Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10.000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó.
Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua, pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó María, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término María para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Han pasado décadas desde el último alunizaje tripulado, el del Apolo 17, que tuvo lugar en diciembre de 1972. ¿No es hora de que pensemos en volver a nuestro polvoriento satélite y quizá incluso quedarnos allí? La NASA ha hecho una promesa al respecto. Se están preparando para enviar de nuevo astronautas a la Luna, quizá para el año 2025. Todo esto ocurrirá a través de un programa llamado Artemis. También va a incluir a la primera mujer que camine sobre la superficie lunar. Te preguntarás, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Un antiguo director de la NASA dijo algo interesante sobre el tema. No se debe a cuestiones científicas o tecnológicas. El problema era que los posibles proyectos llevaban mucho tiempo y eran demasiado costosos. Verás,
Los viajes espaciales no son nada económicos, y menos cuando participan seres humanos. Es cierto que en los últimos años la NASA ha tenido un presupuesto de miles de millones de dólares. Parece dinero suficiente, ¿verdad? Bueno, no cuando echas un vistazo a su lista de tareas pendientes. Y es que incluye demasiadas cosas, desde telescopios y proyectos de cohetes gigantes hasta misiones dirigidas al Sol, a Júpiter, a Marte y más allá. Si lo piensas bien, la NASA tiene que ser muy buena presupuestando para alcanzar todos esos objetivos. Pero el problema no son solo las finanzas. La Luna en sí es bastante complicada. Plantea peligros reales que no pueden tomarse a la ligera. Para empezar, su superficie está llena de cráteres y rocas sobre los que no es fácil alunizar. Además, está el polvo lunar o regolito, si prefieres llamarlo por su nombre científico. Se formó a lo largo de muchos años por el impacto de los meteoritos. Es extremadamente duro y se pega a todo. Puede dañar rápidamente los trajes espaciales, los vehículos y los sistemas. Además, tratar con el hábitat lunar no es un paseo en el parque. La Luna no tiene una atmósfera protectora. Esto significa que durante 14 días seguidos, la superficie lunar se enfrenta a los duros rayos del Sol. A ese periodo le siguen otras 2 semanas de oscuridad total. Todos estos cambios crean temperaturas extremas a las que los humanos no estamos acostumbrados. Hay soluciones, no te preocupes. La NASA está trabajando en vehículos y trajes espaciales resistentes al polvo y al sol. Incluso están desarrollando un sistema que podría suministrar electricidad durante las noches lunares. Lo más interesante de este sistema es que también podría ser útil en Marte cuando lleguemos allí. La NASA también necesita atraer a personas realmente capaces para sus proyectos. La edad media de la gente que trabajaba en el control de misión del Apolo 13 era solo de 26 años. Además, estas personas ya habían participado en numerosas misiones, lo que significa que tenían una experiencia considerable desde muy jóvenes. Pero aquí es donde otros individuos también pueden ayudar. En los últimos años, no solo la NASA ha trabajado incansablemente para revolucionar los viajes espaciales. Hay mucha gente en el mundo con recursos suficientes para unirse a estos esfuerzos. Algunos están desarrollando nuevos tipos de cohetes que también pueden llegar a la Luna. En total, la NASA hizo aterrizar a 12 personas en nuestro satélite. Fue sin duda uno de los momentos más impresionantes de su historia, si no el mejor. Y estos astronautas hicieron cosas increíbles allí arriba. Trajeron rocas, tomaron instantáneas, realizaron experimentos científicos e incluso dejaron banderas. Todos esos fueron momentos importantes de la misión Apolo, pero no pretendían crear un lugar seguro para los humanos en la Luna. Los científicos llevan mucho tiempo pensando en construir una estación espacial lunar. Al fin y al cabo, solo hay 3 días de viaje desde la Tierra. Eso significa que, técnicamente, podemos permitirnos cometer pequeños errores sin echar a perder todo el proyecto. Además, aprenderíamos mucho antes de aventurarnos aún más en el espacio. Una base lunar podría proporcionar combustible para misiones en el espacio profundo. También allí podríamos construir telescopios y lanzarlos mucho más fácilmente al espacio. O podría ayudarnos en otro proyecto importante, averiguar cómo hacer habitable Marte. Por no hablar de que una estación espacial lunar nos ayudaría a conocer mejor el origen del satélite. Y quién sabe, hasta podría generar dinero gracias al turismo lunar, tan divertido y emocionante. En cualquier caso, el programa lunar Apolo requirió mucho trabajo. Para empezar, hay que tener en cuenta el número de personas implicadas. Unas 400,000 procedentes de todos los rincones de Estados Unidos. No todo fue perfecto. Hubo 2 acontecimientos desafortunados. En primer lugar, un incendio en la plataforma de lanzamiento del Apolo 1. En segundo lugar, un tanque de oxígeno decidió hacer un berrinche en el Apolo 13 y causó graves problemas a mitad de la misión. Una parte importante del proyecto fue Saturno 5. Al día de hoy, es el cohete más potente que ha volado con éxito, con 36 pisos de altura. ¿Todavía te cuesta imaginártelo? Tenía el doble de altura que las cataratas del Niágara. Gracias al Saturno 5, la NASA realizó con éxito 13 misiones. Entre ellas, la de llevar a 24 astronautas a la Luna, de los cuales la mitad llegó a dar un pequeño paseo por su superficie. Los cohetes y transbordadores espaciales existentes no pueden ir más allá de la órbita terrestre baja. En términos más sencillos, no pueden llegar a la Luna con todos los aparatos que los astronautas necesitan. Los vehículos espaciales actuales no son capaces de llevar esa carga, al menos desde que se produjeron las misiones Apolo. En cualquier caso, hemos progresado mucho en la Tierra y estamos listos para enviar astronautas a nuestro satélite muy pronto. Aquí es donde interviene el proyecto Artemis.
Es un programa supervisado por la NASA y, para asegurarse de que todo vaya bien, la NASA lanzó previamente Orión, una nave espacial sin tripulación a bordo para orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Piensa en ello como una prueba de conducción automatizada. Antes de volver a enviar gente allí, tenemos que asegurarnos de que todos los aparatos funcionen correctamente. Algún día, Orión será el vehículo que volverá a llevar astronautas a la Luna. Cuenta con un sistema de aborto de lanzamiento para mantener a salvo a la tripulación en caso de que ocurra algo malo durante el lanzamiento. También tiene un módulo de servicio, que es la central eléctrica que alimenta y propulsa a Orión y mantiene vivos a los astronautas con agua, oxígeno, energía y control de temperaturas. Todos estos proyectos hacen que uno se pregunte, ¿cómo será la vida en la Luna? Por ahora solo podemos usar nuestra imaginación. Algunos dicen que viviremos en casas sacadas de un cuento de hadas, algo así como un acogedor agujero de Hobbit. Vivir bajo la Tierra en la Luna podría ser todo un reto debido a las temperaturas abrasadoras y a la falta de oxígeno. Si añadimos la amenaza de los meteoritos y la radiación incesante, no es de extrañar que no podamos caminar por la superficie. ¿Y el transporte? Grandes y pequeñas empresas intentan crear el viaje lunar ideal. Si las estimaciones actuales no fallan, un tipo de taxi lunar despegará en 2024. A diferencia de nuestros cohetes actuales, estos taxis espaciales no tendrán que enfrentarse a las duras condiciones de la reentrada en la atmósfera terrestre. Les resultará más fácil realizar múltiples viajes de ida y vuelta. Para poder vivir en la Luna necesitaremos una zona específica para que los taxis espaciales despeguen y aterricen con seguridad. Piensa en una pista de aterrizaje lunar firme y plana, protegida por paredes contra el polvo lunar. También será más fácil desplazarse por la superficie lunar. Los vehículos de nueva generación de los que hablamos tendrán su propio entorno controlado, lo que significa que no necesitarás un traje espacial mientras estés dentro. Si te apetece salir un momento de tu vehículo, en ese caso sí, tendrás que ponerte el traje. Muy bien, ya tenemos casa y coche. ¿Y el combustible? Ahí es donde la Luna nos lanza un salvavidas. Su menor gravedad hace que no necesitemos tanta energía para escapar de su atracción. Además, la Luna tiene hielo, y eso es muy útil. Podríamos convertir este hielo en combustible para cohetes. Necesitaremos artilugios espaciales específicos que nos ayuden a reunir este hielo. Una de estas herramientas se llama Trident. Es como un taladro perfecto para excavar en la helada superficie lunar. Otros robots ayudantes convertirían el hielo en combustible y lo llevarían a una gasolinera espacial. Si esto funciona, los cohetes que se dirijan a Marte podrían hacer una parada para recargar combustible antes de proseguir su viaje. La gran bola de fuego que se encuentra a miles de kilómetros de nosotros es el objeto más brillante de nuestro sistema solar, y también el más grande. Si Júpiter tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería una pequeña uva, pero el Sol hace que incluso Júpiter parezca una broma. Esta gran bola ardiente en el cielo está compuesta por hidrógeno y helio y tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, lo que la hace más de 100 veces más ancha que nuestro pequeño planeta azul. La temperatura es de 5.540 grados Celsius en la superficie y de 15 millones grados Celsius en el núcleo. En cambio, la Luna es un poco más fácil de entender, ya que tiene unos 3.500 kilómetros de diámetro, lo que equivale a menos de un tercio de la Tierra. Puede parecer muy grande flotando en el cielo, pero eso es porque es el objeto más cercano a nosotros. ¿Qué pasaría si la situación, o en este caso, los cuerpos celestes, cambiase y de pronto la Luna se volviera más brillante que el Sol? Exploremos varios escenarios. Escenario 1. Si la Luna es más brillante que el Sol, las noches serían más brillantes que los días. Esto significa que tu ciclo de sueño se verá interrumpido. Todos los animales nocturnos estarán totalmente confundidos. ¿Cuándo es el momento de salir a comer? En los polos norte y sur, las noches y los días se prolongan durante meses, por lo que los habitantes de la región ya tienen una idea de lo que es dormir a las 11 de la noche con el sol brillando encima de ellos, pero para el resto de nosotros no será fácil. Supongamos que estás acampando y que cocinas un impresionante platillo para prepararte para las noches oscuras. Mientras te adentras en el bosque, encuentras un lugar con una vista impresionante del lago y el cielo despejado. Son las 7 de la tarde, enciendes una hoguera para hacer unos bocadillos y preparas el telescopio. El único problema es que, cuando el sol comienza a ponerse, la luna ilumina el cielo aún más.
Sorprendentemente, no hace tanto calor como podrías imaginar, ya que no hay luz solar directa, pero a pesar de eso, sigue haciendo bastante calor. Escenario 2. En cualquier caso, las temperaturas de seguro aumentarán. Eso significa que la nieve se derretirá antes de que puedas decir «¡Hey! ¿Qué está pasando?». La nieve sobre los casquetes polares será la primera en derretirse, seguida de los mismísimos casquetes polares. Con tanto calor, el nivel del mar ascenderá y hará que las pequeñas islas remotas dispersas por el océano queden bajo el agua. Las ciudades costeras se hundirán y todo el mundo se mudará hacia las regiones continentales. Probablemente esto provocará una reacción en cadena en la economía mundial. No habrá más inviernos, lo que significa que no habrá más actividades invernales, como el esquí, el snowboard o las guerras de bolas de nieve. Los animales y las plantas de todo el mundo se verán afectados. El mundo se convertirá en un gran desierto. El agua escaseará con el paso de los años, pero las personas encontrarán la manera de conservarla. Escenario 3. Estás sentado detrás de tu escritorio, aburrido. Tu negocio no marcha bien. La gente no está comprando tantos lentes de sol como pensabas. De pronto, la luna brilla más que el sol. Ahora, todo el mundo necesita llevar lentes las 24 horas cuando sale a la calle. No puedes con la demanda de lentes de sol, así que contratas a más empleados. Tu tienda prospera y se convierte en el mejor negocio de lentes de sol del país. No se recomienda mirar al cielo en ningún momento, ni del día ni de la noche. Cada día las ciudades se cubren con grandes domos para reducir la luminosidad. Los lentes de sol vienen en diferentes tamaños y formas para diferentes momentos del día. Algunos se ajustan a la cabeza, mientras que otros son como grandes cascos. Escenario 4. La atmósfera de la luna es tan fina que no puede contener nada. Al igual que en los desiertos de la Tierra, no hay nubes que traigan algo de lluvia, y por eso siempre hace calor o frío. Sí, el mayor desierto del mundo es el continente de la Antártida, un desierto frío y estéril, y no el desierto del Sahara. Así que, si aún quieres aterrizar en la luna, mejor piénsalo 2 veces ahora. Las personas que trabajan en la Estación Espacial Internacional tendrán que buscar una nueva oficina. La luna será demasiado brillante como para que puedan verla, teniendo en cuenta lo cerca que están de ella. Si la luna es más brillante que el sol, pero sin la parte del calor, entonces la estación espacial solo necesitará ajustes para mantener la luz afuera. La razón por la que vemos la luna con distintas formas es por su posición con respecto al sol. A diferencia de la Tierra, la luna no gira, está como pegada a nosotros y siempre muestra la misma cara. Así que dependiendo de su posición durante el mes, tendremos una noche súper brillante durante la luna llena y noches relativamente brillantes durante el resto del mes. Escenario 5. Si la luna se hiciera más brillante que el sol, produciría más calor que él y probablemente se haría más grande. La gravedad en la Tierra cambiaría significativamente debido al nuevo tamaño de la luna. Toda la estructura orbital se alteraría y afectaría a los objetos celestes que flotan en el espacio. Pronto los planetas comenzarían a orbitar alrededor de la luna y la Tierra podría alejarse más del sol. Si eso sucediera, todo tendría que reajustarse a los cambios radicales de gravedad. Una gravedad débil haría que los edificios no tengan unos cimientos sólidos sobre los que asentarse y terminen derrumbándose. Los puentes y los grandes monumentos tampoco se sostendrían. La gente no podría caminar correctamente, se movería de forma extraña. Escenario 6. En muchos de estos escenarios he mencionado que la luna simplemente sería más brillante que el objeto que emite la luz, pero en este caso, la luz tendría que venir de la luna reflejándose en el sol, lo que significa que el sol sería 2 veces más brillante de lo que es ahora. Si el sol se hiciera 100 veces más grande, dispararía más rayos que pueden ser dañinos y emitir mucha radiación perjudicial para todo ser vivo en la Tierra. La gravedad del Sol atraería a más planetas y haría que otros objetos del espacio se unan a la órbita. Los planetas festejarían en nuestro club galáctico y podríamos salir expulsados de nuestro curso orbital. Por supuesto, esto supondría un mayor riesgo para todo lo que hay en la Tierra, ya que las cosas se calentarían y se secarían más que antes. Escenario 7. Si decimos que la luna se hace más brillante, también podemos suponer que se acerca más a la Tierra. El brillo no sería el problema aquí, ya que la gravedad provocará grandes cambios en nuestro planeta. Pero todos los días, las 24 horas del día, habrá marea alta.
será tan extrema que habrá constantes inundaciones en todas las ciudades costeras. Todas las islas quedarán sumergidas, lo que aumentará la población de las ciudades del interior. La vida marina viviría su mejor momento cuando el agua se apodere de la tierra. Los barcos tendrán que ser rediseñados para las nuevas condiciones, y también los submarinos. El transporte aéreo sería la prioridad, pero los grandes cruceros tendrán un aspecto futurista y una capa extra para soportar las duras olas. La noche será bastante brillante en los días normales. La temperatura global aumentará, lo que derretirá la nieve y hará que el nivel del mar aumente aún más. Los cometas y otros objetos celestes se verán captados por una atracción gravitatoria más cercana, por lo que siempre tendremos que mirar hacia arriba cada vez que salgamos a la calle. Pero no te preocupes, la luna sigue ahí arriba, como lo hará durante mucho tiempo. La relación entre la Tierra y la luna es complicada. Por suerte, solo tenemos un satélite natural. Otros planetas del sistema solar tienen múltiples lunas que giran a su alrededor. Algunas son tan enormes que tienen el tamaño de la Tierra. Imagina qué pasaría si varias de ellas afectaran a nuestro hogar. Pero ese es un tema para una historia completamente distinta. ¿Alguna vez has visto el otro lado de la luna? ¡Ah, te atrapé! Por supuesto que no, pero tal vez lo hayas visto en fotos. En ese caso, ¿te has preguntado por qué los dos lados se ven tan diferentes? Bueno, déjame decirte, no podemos ver el otro lado de la luna. Mucha gente cree que esto se debe a que la luna no gira alrededor de su eje. Pero esto no es cierto. La luna sí gira, solo que lo hace a la misma velocidad que su movimiento orbital. Este es un caso particular de acoplamiento de marea llamado rotación sincrónica. La primera vez que vimos el lado lejano fue en 1959. Todo gracias a las misiones lunares soviéticas y más tarde al programa Apolo de Estados Unidos. Más tarde, cuando el Luna 3 y otras naves espaciales transmitieron las primeras imágenes del lado lejano, revelaron un hemisferio con muchos más cráteres que se parecía más a Mercurio o a la luna Calisto de Júpiter. Se veía completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados, y fue entonces cuando nos enteramos de lo que es en realidad el otro lado. No, en serio, solo míralo. El lado cercano tiene una corteza más fina y lisa. Estas hermosas manchas oscuras se llaman mares lunares, últimos restos de antiguos flujos de lava. Y cuando digo antiguo, lo digo en serio, tienen más de 3.000 millones de años. Mientras tanto, la corteza del lado opuesto es más gruesa y tiene cráteres. Los flujos de lava casi no tuvieron efecto en estos cráteres. Tampoco hay aquí mares lunares de gran tamaño. De perfil parece queso blanco seco. Para ser honesto, ¿no estás de acuerdo en que el lado cercano es mucho más hermoso? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Entonces, hace solo 50 años, vimos por primera vez las aparentes diferencias. Pero luego los científicos descubrieron algo extraño. Ambos lados son distintos, incluso en la composición geoquímica. Y no solo en esto. Nuestro lado es más delgado que el otro lado por varios kilómetros. Pero ¿de dónde provienen estas diferencias tan significativas en una bola de piedra flotante? Para los científicos esto era un misterio. Comenzaron a proponer muchas hipótesis. La teoría de la luna derretida fue la principal durante un tiempo. Decía que era culpa de la Tierra que nuestra luna se viera así. Esto sucedió hace varios miles de millones de años. La luna nació a causa de una colisión. Un día, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra. En ese momento se desprendió un trozo que luego se convirtió en la luna. Pero que estaba 15 veces más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Algunos artistas crearon imágenes de la llamada luna temprana. A diferencia de nuestra linda bolita blanca, la luna temprana era una bola escarlata hirviente, de aspecto extraño. La Tierra después de la colisión seguía siendo un infierno incandescente, lleno de fuego y lava, con una temperatura de 2480 grados centígrados. Y como la luna siempre miró hacia nosotros con un lado, este lado se ha fundido un poco. Esto explicaría por qué la superficie de la luna, el llamado manto, es más delgada en el lado cercano que en el lejano. Mientras la Tierra estuvo así de caliente, ciertos elementos se evaporaron y se adhirieron a la luna. Esto explicaría la diferencia en la composición geoquímica entre los dos lados. Pero había un agujero en la trama de esta teoría. Si eso es lo que sucedió, ¿de dónde provienen ciertos elementos químicos extraños, como los isótopos inusuales de fósforo, potasio o tungsteno? El lado cercano está lleno de ellos, y no podrían haber venido de la Tierra.
También hubo otras teorías. Una dice que inicialmente teníamos 2 lunas diminutas que luego se fusionaron y formaron una más grande. De ahí la diferencia en su composición. Pero esta teoría suena un poco loca y también tiene un agujero en la trama. Por ejemplo, la transición entre los 2 lados es demasiado suave. Si nuestra luna estuviera compuesta por 2 lunas diminutas, esta transición sería más abrupta. Por lo tanto, esta teoría no resulta muy convincente. Pero hace poco finalmente se descubrió qué fue lo que le sucedió a nuestro satélite. Todo gracias a los orbitadores Grail de la NASA. Pasaron más de 1 año dando vueltas alrededor de la Luna, cartografiándola y estudiando su composición. Usando estos datos, se han hecho unas 360 simulaciones por computadora, en las que se han incluido objetos de diferentes tamaños que se mueven a diferentes velocidades. Los científicos compararon los resultados de las simulaciones con nuestra Luna actual, y así resolvieron este misterio de 50 años. La respuesta está en una colisión con un planeta enano. Esta colisión ocurrió hace 4.300 millones de años. Este enorme objeto era un poco más grande que Ceres. Para quien no lo sepa, Ceres es uno de los planetas enanos de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 933 kilómetros. Se podría decir que Francia o Alemania encajarían en él. Entonces este objeto gigante se estrelló contra la Luna en algún lugar cerca del Polo Sur. Esta colisión fue tan fuerte que cambió su apariencia para siempre. Dejó un rastro de 5.630 kilómetros detrás. Te llevaría unas 14 horas en avión volar esa distancia. Este cráter cubrió toda la cara visible de la Luna, causó daños en su manto y además formó la llamada Cuenca Polo Sur-Aitken o Cuenca SPA. Este es un cráter de impacto y tiene un diámetro de 2.570 kilómetros. Eso es como el Reino Unido más Alemania. La formación de esta cuenca fue un hecho decisivo en la historia de la Luna y es el segundo cráter de impacto más grande del sistema solar. La colisión también provocó que una poderosa ola caliente se extendiera por la Luna. Esta ola se dispersó sobre los restos de esos minerales cálidos y raros que los científicos encontraron en el lado cercano. Así es como nuestro lado hermoso se convirtió en el hogar de algo llamado Procellarum Creep Terrain, o PKT. Básicamente es una anomalía de composición. Una concentración de potasio, fósforo y otros elementos raros como el torio. Se puede decir que esos minerales son un regalo para nosotros desde el espacio profundo. De todos modos hubo muchas, y quiero decir muchas, colisiones en la historia de la Luna. Todas ellas no hicieron más que profundizar este cráter ya grande. Es por eso que el manto del lado cercano se está volviendo más y más delgado con los años. Además, estos minerales despedían mucho calor, así que el manto se fue derritiendo un poco más y más. Ups, esto provocó que los volcanes de la Luna se despertaran. La actividad volcánica ha aumentado en el lado cercano. Intensos flujos de lava llenaron los antiguos cráteres vacíos. ¡Tarán! Así nació el hermoso mar lunar. Bien, toda esta información se encontró gracias a los investigadores de las universidades de Brown, Purdue, Stanford y el JPL de la NASA. La investigación se publicó en el Journal of Geophysical Research, Planets, por lo que puedes leer sobre ella con más detalles si estás interesado. Todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender sobre la Luna. La máxima prioridad es la misión de regreso al Polo Sur, a la cuenca de Aitken. Las muestras traídas de allí se utilizarán para determinar con mayor precisión la edad de la Luna, su historia y la naturaleza de la corteza y el manto. Otro objetivo crítico es Moscoviense. Este es el nombre de una gran llanura de lava que se encuentra en el lado oculto. Estudiarla nos ayudará a comprender mejor la diferencia entre los dos lados, además de decirnos cómo se formó el otro lado. Todo este conocimiento es significativo para comprender la historia de nuestro satélite, pero también es útil para la exploración espacial en general. Los científicos usan la Luna como punto de referencia para determinar la edad de otros planetas en el espacio. La Luna nos ayuda a comprender la cronología de la vida de todo el sistema solar. Esperemos nuevas investigaciones y descubrimientos emocionantes. Durante mucho tiempo se ha creído que la Luna se formó como resultado de un enorme impacto con la Tierra. Un cuerpo celeste del tamaño de Marte podría haber chocado con nuestro planeta y haber hecho añicos parte de su corteza. Los escombros resultantes fueron agrupándose en una bola que más tarde se convirtió en nuestra Luna.
Pero hay una pregunta que ha estado molestando a los científicos. Si la corteza terrestre es pobre en metales, entonces, ¿cómo es que la Luna tiene tanto metal dentro? La última investigación arroja la teoría principal por la ventana. Y nuevamente nos quedamos sin saber nada sobre el origen de nuestro satélite. En la Luna, el hierro se conserva en perfectas condiciones porque no hay oxígeno y no se puede oxidar. Pero hace un par de años, los científicos hicieron un descubrimiento inesperado en las regiones más altas de nuestro satélite. El hierro se oxida. Al principio, este hallazgo dejó perplejos a los astrónomos. La presencia de óxido podría significar que, al menos en ciertas áreas de la Luna, un ser humano podría respirar. Pero luego surgió la explicación. El oxígeno podría haber llegado hasta allí desde nuestro planeta. En ausencia de atmósfera, los vientos solares golpean a la Luna implacablemente y nada puede detenerlos. Estos vientos podrían tomar algo de oxígeno de las capas superiores de la atmósfera terrestre, transportarlo hasta la Luna y depositarlo en las zonas más altas de su superficie. Eso explicaría por qué los metales no se oxidan en los barrancos y especialmente bajo la superficie del satélite. El origen del agua en la Tierra es un rompecabezas envuelto en misterio y cubierto de acertijos. La teoría más popular es que fue traída a nuestro planeta por cometas helados y asteroides que dejaron atrás no solo poderosos cráteres, sino también la sustancia líquida, gracias a la cual ahora podemos vivir. Pero hay un nuevo avance que sugiere otro escenario. En el espacio hay una gran cantidad de materia orgánica y en determinadas condiciones podría producir tanta agua que sería suficiente para llenar nuestros océanos 1000 veces. Los investigadores realizaron un experimento en el que calentaron materia orgánica similar a la del espacio y obtuvieron agua y aceite transparentes. Si esto se confirma en futuros estudios, podría significar que incluso nuestro petróleo no proviene solo de los fósiles, sino que además llegó desde el espacio exterior. Los cambios climáticos que estamos presenciando probablemente sean parte de un ciclo natural. Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han propuesto un patrón de las variaciones climáticas de nuestro planeta que parecen estaciones extremadamente largas. A veces estas estaciones pueden durar millones de años de acuerdo a la posición de la Tierra con respecto al Sol. Las estaciones se denominaron Ice House, Cool House, Warm House y Hot House, según las temperaturas predominantes. Durante los últimos 3 millones de años, por ejemplo, nuestro planeta ha estado en el estado de Ice House, ya que durante este periodo ocurrieron numerosas edades de hielo, pero la actividad humana junto con el efecto invernadero han empujado el estado climático a Warm House, mucho más rápido que si nosotros no hubiésemos estado. Cuando finalmente llegue, la temperatura general de la Tierra aumentará a valores tropicales, algo que el planeta no ha visto en más de 50 millones de años. ¡Qué tiempo para estar vivos! Volvamos a la Luna. Puedes verla en diferentes lugares, en diferentes tamaños e incluso en diferentes colores cada noche. El tamaño y la ubicación son bastante fáciles de explicar. A medida que la Tierra gira alrededor de su eje y gira alrededor del Sol, vemos que la Luna viaja por el cielo nocturno y se mueve ya sea más cerca o más lejos de nuestro planeta. Lo que hace que sea de color amarillo brillante esta noche y mañana de un ominoso rojo oscuro es algo más complejo. El color natural de la Luna vista desde fuera de la atmósfera terrestre es un gris parduzco. Sin embargo, desde la superficie de nuestro planeta puede variar mucho. Cuando está justo encima de nuestra cabeza, por lo general se ve brillante y casi blanca, porque la luz reflejada pasa a través de una capa relativamente delgada de la atmósfera. No hay casi nada que bloquee y refracte el brillo, por lo que se ve muy clara. La Luna puede parecer amarilla, naranja o incluso roja cuando se le ve justo por encima del horizonte. El efecto es similar a lo que ocurre al amanecer o al atardecer, cuando el Sol parece rojo. La luz recorre un camino mucho más largo para llegar a tus ojos desde esa ubicación y gran parte del color azul de su espectro se pierde. Esto convierte el color de la luz en una variedad mucho más cálida. Nuestro satélite natural también puede parecer azul, y la razón de ello es la presencia de partículas finas en el aire. Estas partículas siempre refractan la luz, por lo que la Luna en realidad no tiene la forma en la que la vemos. Pero cuando estas partículas son más grandes de lo normal, se vuelve de un color azulado. Finalmente, hay una ocasión extremadamente rara en la que la Luna puede verse morada. En realidad nadie sabe con certeza por qué sucede esto, pero los astrónomos creen que debe ser una combinación de la atmósfera, las partículas de polvo y tal vez algo más. No hay una explicación clara. Los terremotos lunares no son un fenómeno de ciencia ficción, pero no ocurren tan a menudo como en nuestro planeta, y en general suceden más cerca de su centro.
Los científicos creen que los terremotos lunares podrían ser causados por la gravedad de la Tierra y el Sol. También hay terremotos marcianos. Durante mucho tiempo el planeta rojo se consideró tectónicamente inactivo, pero observaciones más recientes han demostrado que todavía tiene temblores débiles de vez en cuando. Probablemente ni siquiera podrías sentirlo si estuvieras parado en la superficie de Marte, pero significa que algunos procesos geológicos todavía están ocurriendo debajo del paisaje rojo y polvoriento. No hay un lado oscuro de la Luna. Lo que ocurre es que nuestro satélite gira sobre sí mismo, de tal manera que siempre nos muestra la misma cara, mientras que la otra mira hacia el otro lado. El Sol gira desde su lejanía, ilumina y calienta tanto a la Tierra como a la Luna mientras giran y se mueven en el espacio. Lo que significa que la Luna puede tener cualquier parte iluminada por el Sol, pero desde nuestro planeta siempre vemos una misma cara lunar. Cada año la Luna se aleja de la Tierra debido a la interacción entre su fuerza gravitacional y nuestros océanos. Se aleja alrededor de 4 centímetros cada año, lo que significa que en 600 millones de años estará a 23.500 kilómetros más lejos de la Tierra de lo que está ahora. Este número es importante porque en ese momento los eclipses solares totales dejarán de ocurrir. Hay agua en la Luna. No hay charcos ni lagos, pero existen granos de hielo en partes permanentemente sombreadas cerca de sus polos. Los científicos creen que el agua llegó a la Luna hace mucho tiempo, durante un periodo en el que tanto la Luna como la Tierra eran golpeadas constantemente por asteroides y cometas que contenían agua helada. Este proceso incluso puede habernos ayudado a obtener nuestros propios lagos y océanos, no solo el agua helada de la Luna. Una investigación más reciente dice que el interior de la Luna ya tenía agua y salió a la superficie a causa de la actividad volcánica. Lo mismo podría haber sucedido en nuestro planeta. Para aquellos de ustedes que piensan que la Tierra solo tiene una luna, hay 2 asteroides más encerrados en órbitas coorbitales con nuestro planeta. El primero en realidad no gira alrededor de la Tierra, pero tiene una especie de órbita sincronizada con el planeta. Por eso parece que sigue a la Tierra en una órbita estable, cuando en realidad tiene su propio camino específico alrededor del Sol. El otro sigue una órbita de herradura alrededor de nuestro planeta. Su trayectoria específica lo acerca a nosotros cada 95 años. La Luna tiene su propia zona horaria llamada hora estándar lunar. El tiempo es diferente ahí, por lo que un año lunar se divide en 12 días, considerando que cada uno es tan largo como nuestro mes. Los días recibieron nombres de astronautas que caminaron sobre su superficie. El calendario lunar comienza en el momento en el que Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. La corteza lunar no tiene el mismo grosor en todas partes. El grosor promedio es de aproximadamente 50 kilómetros, pero hay áreas mucho más delgadas y mucho más gruesas. Esto a veces se debe a los cráteres que se encuentran en toda su superficie y también hay grandes tubos huecos debajo. Un orbitador lunar encontró uno de estos tubos hace varios años y era bastante grande. Aunque su forma es irregular, podría tragarse un campo de fútbol entero. Los científicos aún no están seguros de qué podrían encontrar en sus profundidades. Podría tratarse de un sistema de túneles o de alguna maravilla geológica. La explicación más aceptada es que es un tubo de lava como los que se pueden encontrar en la Tierra. Cuando un flujo de lava se enfría, adquiere una costra dura que luego se espesa y forma un techo sobre esa misma lava. Continúa fluyendo, pero cuando se detiene, el canal puede drenar, lo que da como resultado un tubo vacío. Noticia de última hora. Mercurio es cada vez más pequeño. Bueno, solíamos pensar que nuestro planeta era el único del sistema solar con actividad tectónica, es decir, el único que libera calor debido al movimiento de las placas debajo de la corteza, lo cual altera la superficie y con el tiempo encoge al planeta. Pero lo mismo sucede en Mercurio. Los investigadores tomaron fotos del planeta en 2016. Estas imágenes mostraban terrenos que recordaban a acantilados conocidos como escarpas de falla. Como son relativamente pequeñas, el equipo cree que no se formaron hace mucho tiempo, lo que significa que Mercurio sigue contrayéndose, incluso 4.500 millones de años después de la aparición del sistema solar. Mercurio tiene un núcleo interno sólido y está rodeado por un núcleo externo de metal líquido. Sigue transitando un proceso de enfriamiento. De hecho, todos los planetas rocosos siguen enfriándose desde los tiempos en que nacieron. A medida que esas partes líquidas del núcleo del planeta se vuelven más sólidas, el planeta se contrae y se hace más pequeño. ¿Por qué no vemos planetas titilando como estrellas? Si estuvieras en el espacio, no verías las estrellas titilando,
pero sí puedes verlo en la Tierra debido a la atmósfera. Nuestro manto protector de aire refracta la luz de las estrellas, lo que la dispersa en zigzag. Y esto es lo que percibimos como titilación. Los planetas parecen mucho más grandes que unos simples puntos de luz, y esa luz también se mueve en zigzag tras chocar con la atmósfera terrestre. Pero estos movimientos se anulan entre sí, y por eso vemos su luz sin variantes. Si llevaras un bloque de plomo a Venus, se derretiría como un bloque de hielo en nuestro planeta. La temperatura de la superficie de Venus alcanza los 482 grados centígrados. Incluso cuando los investigadores envían naves espaciales a Venus, no pueden soportar el entorno por mucho tiempo. Por ejemplo, una nave aterrizó allí en 1982 y solo consiguió permanecer 2 horas. Sin embargo, un equipo obtuvo las primeras imágenes en color de Venus y analizó parte del suelo del planeta. Los planetas chocan con asteroides, cometas, otros planetas y el resto de los cuerpos celestes que se mueven por el espacio. Pero las galaxias también colisionan. La Vía Láctea, nuestra galaxia, está a unos 2,5 millones de años luz de Andrómeda, nuestra vecina más cercana. Y están acercándose a una velocidad de 402.000 kilómetros por hora. ¡Wow! Es inevitable. Un día chocarán y todo cambiará. 2 galaxias se fusionarán en una nueva y única. Y algunos planetas y estrellas no sobrevivirán. Pero según las predicciones, esto no sucederá hasta dentro de 4.000 millones de años. Tiempo suficiente para, hacer casi cualquier cosa. La combinación de la gravedad de nuestro planeta y la fuerza gravitatoria de la Luna provoca cambios en las mareas oceánicas. Cuando saltas, eres arrastrado de regreso al suelo debido a la fuerza invisible que atrae las cosas entre sí. Llamada, adivina... Sí, tú sabes. Gravedad, eso es. La Luna tiene una masa 80 veces menor que la de la Tierra, pero aún así ejerce una atracción gravitatoria. Cuando nuestro planeta gira, la atracción gravitatoria de la Luna influye en la parte más cercana a la Tierra. Esto afecta a todo el planeta, pero la Tierra es más densa que el agua, por lo que vemos los efectos gravitatorios de la Luna solo en el agua, siendo el resultado las mareas. En el lado opuesto de nuestro planeta, el más alejado de la Luna y donde la gravedad lunar es más débil, la marea es alta porque la Luna tira del resto de la Tierra hacia sí misma. ¿Y a qué crees que huele el espacio? Bueno, en realidad no se puede oler porque la nariz no funciona en el vacío. Pero los astronautas que trabajan a bordo de la EEI han dicho que notaron un aroma metálico particular en la superficie de sus trajes espaciales tras haber regresado a la nave. Lo compararon con el olor de los humos de soldadura. Otras cosas en el espacio también tienen un olor específico. Por ejemplo, hay mucho sulfuro de hidrógeno en la atmósfera de Urano, que huele a huevos podridos. Venus y Marte tienen un olor similar. La atmósfera de Mercurio es bastante escasa, por lo que no tiene mucho olor. En Júpiter, depende de la parte de la atmósfera en que te encuentres. Algunas partes tienen altos niveles de amoníaco, por lo que se huele algo similar al líquido de limpieza. Otras partes tienen un olor parecido al del huevo, pero el resto huele a almendras amargas. Y no querrás oler eso, créeme. En nuestro planeta, cuando intentas fusionar 2 trozos de metal, debes aplicar el calor suficiente para que el metal llegue a su punto de fusión. En el espacio es mucho más sencillo. No hace falta calor ni ninguna acción para unir 2 trozos de metal para siempre. Es algo que conocemos como soldadura en frío. Ocurre cuando los trozos de metal se deslizan unos sobre otros. Tienen capas de óxido protectoras. En la Tierra, eso impide que se fusionen. Pero en el espacio, este tipo de protección desaparece. Por eso los electrones de una pieza de metal simplemente fluyen hacia la otra y se convierten en una sola. Hay rocas espaciales por toda la Tierra. En 1996, un geólogo encontró una roca en el desierto del Sahara. Tras estudiar su composición, los científicos se dieron cuenta de que no habían visto nada similar antes, ni siquiera en otros planetas o meteoritos. Una teoría afirma que esta roca es incluso más antigua que nuestro sistema solar. Tenía una combinación específica de elementos que probablemente era característica de las primeras nebulosas solares. Plutón fue degradado de planeta a planeta enano, en parte debido a otro planeta enano llamado Eris. Eris fue descubierto en 2005. Tiene un tamaño similar al de Plutón, por lo que a los astrónomos les preocupaba que el número de cuerpos espaciales que orbitan alrededor del Sol, a la espera de ser descubiertos, pudiera comprometer la categoría oficial de planeta. Así que, tras haber descubierto a Eris, establecieron nuevos criterios para que un cuerpo celeste pueda ser llamado planeta.
esférico, orbitar alrededor del Sol, una órbita libre de objetos más pequeños. Esos son solo algunos de los criterios para que un cuerpo celeste sea considerado un planeta. También debe obtener una buena puntuación en un examen especial. Hay más de 20.000 fragmentos de basura espacial, chatarra creada por el ser humano, dando vueltas alrededor de nuestro planeta, y estos son solo los trozos más grandes que una pelota de béisbol. Mientras que el número total que nuestros investigadores rastrean es mucho mayor, cerca de 500.000. Hay millones de trozos tan pequeños que ni siquiera podemos rastrearlos. En el espacio, la chatarra puede moverse a gran velocidad, a veces a más de 28.000 kilómetros por hora. Eso significa que hasta los objetos más pequeños, como un poco de pintura, pueden dañar una nave espacial operativa. Por eso, la Estación Espacial Internacional debe maniobrar con cuidado para evitar la basura espacial. Y hay otro problema potencial aquí, llamado síndrome de Kessler. Cuando hay tanta chatarra en la órbita baja de nuestro planeta, todo choca entre sí, lo que produce más y más desechos. Es como una especie de efecto dominó espacial. Una de las posibles formas de resolverlo es con redes que empujen los objetos hacia nuestra atmósfera. Y así podríamos limpiar al menos parte de la basura espacial. Neptuno tiene una luna bastante interesante, llamada Tritón. Nos recuerda un poco a Plutón por su composición similar, pero también tiene una órbita retrógrada. Tritón es probablemente uno de los objetos helados provenientes del cinturón de Kuiper. Es probable que en algún momento la gravedad de Neptuno lo haya atrapado y transformado en su propia luna. Tritón ha estado orbitando en torno a Neptuno desde entonces, en dirección opuesta a la de su planeta anfitrión. Una de las características más interesantes de Tritón son sus géiseres, que entran en erupción. Hay agua en 2 lunas de Saturno. La primera, Encélado, tiene todo un océano de agua salada. Y a juzgar por algunas moléculas orgánicas complejas, incluso podría haber señales de formas de vida. Pero esto es solo una teoría que aún nadie puede confirmar. Titán, la otra luna, también podría tener indicios de vida. Cualquier lugar del espacio que tenga sustancias químicas con carbono y agua es un hogar potencial para algún tipo de ser vivo. ¿Cuál es el planeta más frío del sistema solar? Es probable que tu primera idea sea Neptuno, ya que es el planeta más alejado del Sol. Pero en realidad es Urano. Está 20 veces más lejos del Sol que nosotros. La temperatura promedio en la cima de sus nubes, eso es lo que llamamos temperatura de la superficie en los gigantes gaseosos, ya que no tienen una superficie sólida, es de menos 193 grados centígrados, suficiente para provocarte una grave quemadura por congelación. Los planetas que están tan alejados del Sol no reciben mucho calor, por lo que parte de ese calor proviene de su núcleo. Eso es análogo al hecho de que el núcleo de nuestro planeta es más caliente que la superficie, pero no es suficiente. Por eso tanto Neptuno como Urano son fríos. Sin embargo, Neptuno tiene metano en su atmósfera. En la Tierra, el metano es un gas de efecto invernadero. En otras palabras, atrapa el calor como una gruesa chaqueta que te mantiene caliente. Y Urano tiene menos metano en su atmósfera, por lo que, a pesar de estar más cerca, es un poco más frío que Neptuno. Y hablando de Urano, ¿sabías que allí una estación dura un día bastante largo? Sí, ese día equivale a 42 años. El planeta da una sola vuelta en torno a su propio eje en 17 horas. Pero su inclinación es tan pronunciada que uno u otro polo siempre apunta prácticamente hacia el Sol. Esto significa que un día en su polo norte dura 42 años terrestres, la mitad de un año uraniano. Por lo tanto, si pudieras viajar al polo norte de Urano, verías el amanecer en el cielo. Darías vueltas alrededor de él durante todo el verano y después te enfrentarías a 42 años de oscuridad e invierno. No, gracias. Mejor me quedo aquí. Cuando la ves en el cielo, parece redonda, pero la luna tiene más bien una forma ovalada similar a la de una lima. Esta silueta aplanada con una protuberancia a cada lado surgió hace miles de millones de años cuando fuerzas de marea extremadamente calientes moldearon su corteza. Calentaron algunas regiones más que otras. La gravedad de nuestro planeta ha contribuido a exagerar esta forma a lo largo del tiempo. Cuando se preparaba el envío de misiones a la Luna, algunos investigadores estaban preocupados porque había una gruesa capa de polvo en la superficie lunar. Temían que los mares de polvo fueran lo suficientemente blandos y gruesos como para tragarse su módulo de aterrizaje lunar. Pero, aunque la superficie allí es polvorienta, esta capa es demasiado fina para causar complicaciones. Nuestra luna no es ciertamente la más grande del sistema solar. El campeón aquí es Ganímedes, una de las 79 lunas que giran alrededor de Júpiter. Pero la nuestra es la más grande en relación con su planeta madre.
tiene un diámetro de más de 3.000 kilómetros, es decir, algo más de un cuarto del tamaño de la Tierra. Plutón, por ejemplo, tiene una relación luna-planeta menor. Su luna más grande, Caronte, es casi del tamaño de Plutón, por lo que parece un sistema de planetas doblemente enanos. ¿Cuánto tiempo te tomaría un paseo por la Luna? Cuando los astronautas del Apolo estuvieron allí, lograron una velocidad de marcha de cerca de 2 kilómetros por hora. En promedio, se camina el doble de rápido en la Tierra. La baja fuerza gravitacional en la Luna les daba mucha menos tracción en el suelo. Pero estos trajes espaciales especiales que llevaban los astronautas no fueron diseñados para realizar caminatas de larga distancia. En teoría se podría alcanzar una velocidad de 5 kilómetros por hora antes de tener que empezar a correr. A este ritmo se recorrerían 10.900 kilómetros, lo que significa dar una vuelta a la Luna en 91 días si se camina sin parar. ¿Por qué la Luna cambia de forma? Pasa por diferentes fases cada mes, empezando por la luna nueva y llegando gradualmente a la luna llena para volver a hacer lo mismo, pero al revés. La luz solar incide en una mitad de la luna a la vez. Esto le da una cara nocturna y otra diurna, igual que la tenemos aquí en la Tierra. La forma que vemos de la luna depende de su posición con respecto al Sol. Si está directamente entre nosotros y el Sol, la luz solar solo incide en el lado que no vemos. Eso es una luna nueva. En esa fase aparece completamente oscura. Pero cuando se acerca al lado más alejado de nuestro planeta, desde el Sol, su lado diurno está completamente orientado hacia la Tierra. Es entonces cuando vemos una luna llena. Después de la fase inicial, cuando la luna es nueva, vemos más de su superficie en el cielo mientras orbita nuestro planeta. Es algo que llamamos creciente. En esta fase la luna se convierte por primera vez en una media luna. El primer cuarto de la luna es cuando está medio llena. Después pasa a la fase de luna gibosa, cuando es mayor que la mitad de la luna llena, pero aún no está llena. Después de alcanzar la fase de luna llena, se encoge lentamente y pasa por las mismas fases, pero en sentido contrario. Si estuvieras en la luna, probablemente verías huellas humanas en ella. Es cierto que nadie ha pisado allí desde la última misión Apolo en 1972, pero las huellas pueden permanecer allí por muchos años porque no hay actividades geológicas en la Luna, como terremotos o volcanes. No hay vientos, lluvias ni otras cosas que puedan borrar estas huellas. ¿Cómo se puede llegar a la Luna? Los cohetes son probablemente lo primero que se te viene a la mente, pero un elevador lunar podría ser una solución aún mejor, porque viajar en un cohete sería una forma difícil, cara y bastante peligrosa de intentar llegar a la superficie lunar. ¿Por qué querría la gente ir allí? No se trata solo de cráteres, de una vista increíble de nuestro planeta o de otras cosas únicas que ofrece la Luna. También está llena de recursos, como una forma rara de helio. Los humanos podrían usarlo en las centrales eléctricas de fusión de la Tierra. También podríamos extraer otros elementos raros y usarlos para teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Para un ascensor lunar, tendríamos que extender un cable anclado a la superficie de la Luna por 400.000 kilómetros hacia la Tierra. No podríamos fijarlo directamente a nuestro planeta, porque tanto este como la Luna se mueven. Pero podríamos terminar en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Tendríamos lanzaderas robóticas alimentadas por energía solar que subirían y bajarían el cable. Esto sería como tener una cinta transportadora para transportar recursos raros y preciosos hacia nosotros. El cable tendría el grosor de un lápiz y pesaría 40 toneladas. Parece caro, pero lo más probable es que un elevador lunar se amortice en solo 53 viajes. La Luna está en constante movimiento, gira sobre su eje y da vueltas alrededor de la Tierra. Y tarda el mismo tiempo en dar una vuelta alrededor de la Tierra y girar una vez sobre su eje en comparación con nuestro planeta, que gira sobre su eje cada 24 horas y da una vuelta completa alrededor del Sol en 365 días. Por lo tanto, la Luna está ligada a nuestro planeta por acoplamiento de marea, por lo que siempre vemos el mismo lado. Una teoría dice que la Luna se formó probablemente cuando un gran objeto del tamaño de Marte, de nuestro sistema solar, chocó con la Tierra. Esto habría sucedido hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar aún estaba en su fase inicial, que era bastante caótica. Si esta teoría es correcta, cerca del 60% de la Luna está formada por elementos más ligeros que también están presentes en la capa exterior de nuestro planeta. Un afortunado conjunto de circunstancias nos permite ver los eclipses solares totales desde nuestro planeta.
La Luna tiene el tamaño y la distancia perfectos con respecto a la Tierra para parecer del mismo tamaño que el Sol cuando la miramos en el cielo. Cuando la Luna pasa entre el Sol y nosotros, cubre al Sol perfectamente. Además, se puede ver un impresionante halo que ilumina sus bordes. Si estuviera más lejos de nosotros o fuera más pequeña, un eclipse solar solo parecería una mancha sobre el Sol. Y nuestra Luna contiene agua que salta de un lado a otro. Hay agua allí, encerrada en el hielo. Algunas moléculas se mueven por la superficie cuando la Luna se enfría y se calienta durante el día. El agua queda atrapada en su superficie hasta el mediodía lunar, cuando el Sol está por encima de la rama superior de cualquiera de los meridianos de la Luna. En ese momento, parte del agua se funde, se calienta y acaba en la delicada atmósfera lunar. Su atmósfera suele contener algunos gases inusuales, como el potasio y el sodio. Venus, Marte y la Tierra no los tienen en sus atmósferas. Así que el agua permanece y flota allí hasta que llega a una zona más fría. Entonces se asienta de nuevo en la superficie. Hay una anomalía específica bajo la superficie del polo sur de la Luna, una mancha gigante y extremadamente densa de metal alojada en el manto, y muy probablemente está alterando el campo gravitatorio de la Luna. Nadie sabe cómo una mancha de metal tan grande ha acabado atrapada bajo la superficie lunar. Tal vez podrían ser restos del asteroide de hierro y níquel. Hace 4.000 millones de años, este asteroide se estrelló contra el lado más lejano de la superficie lunar y creó la enorme cuenca Aitken. Y nuestro satélite natural se está encogiendo. Su interior se está enfriando, lo que hace que la Luna se vuelva más de 45 metros más delgada, al igual que una uva se arruga al encogerse. Pero una uva tiene una piel flexible y la corteza de la superficie lunar es frágil. Por eso se rompe a medida que la Luna se hace más pequeña. Así forma fallas de cabalgamiento. Una sección de la corteza empuja sobre la parte más cercana. Esto ha sucedido durante los últimos cientos de millones de años. Estas fallas lunares siguen activas. Probablemente producen terremotos lunares, ya que la Luna se encoge y se enfría gradualmente. Algunos de estos temblores son fuertes, quizá de 5 grados en la escala de Richter. Durante su órbita alrededor de la Luna, los astronautas tomaron imágenes de Ina, un depósito volcánico bastante inusual. Ina no es tan antiguo. Podría haberse formado hace entre 3.500 y 1.000 millones de años. Los volcanes de la Luna estuvieron probablemente activos durante la era de los dinosaurios. Si hubieran podido inventar los telescopios, probablemente tendrían una magnífica vista de la lava resumando de la superficie lunar de vez en cuando. La Luna tiene su propio uso horario llamado hora estándar lunar. No se corresponde con la de nuestro planeta. Un año en la Luna dura 12 días. Cada día dura lo mismo que un mes en la Tierra. Estos días recibieron su nombre de los astronautas que caminaron por la Luna. Los días se dividen en 30 ciclos. Los ciclos se dividen en horas, minutos y segundos. El calendario comenzó cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna el 21 de julio de 1969. Hay muchos objetos espaciales en todo el universo, desde estrellas hasta planetas, satélites, cometas y asteroides. Pero el más cercano es la Luna, que ha sido objeto de muchas investigaciones, teorías e incluso mitos. Además de ser nuestro único satélite natural y permanente, la Luna se encuentra en la lista de los 10 satélites más grandes de nuestro sistema solar, que está ubicado en un brazo espiral exterior de la galaxia Vía Láctea. Otros planetas de nuestro sistema solar, como Marte o Júpiter, tienen muchas lunas. Saturno es el planeta que encabeza esta lista, con 82 asombrosas lunas, de las cuales 53 tienen nombre. ¿Tengo que decir toda esa lista de nombres? ¿No? Está bien, sigamos adelante. Nuestra Luna, con un radio de 1737 kilómetros, no es la luna más grande del sistema solar, pero es la más grande en comparación con el tamaño del planeta que orbita. La diferencia entre un satélite y un planeta no radica solo en su tamaño, aunque eso podría ser lo primero que pienses. Las lunas más grandes de nuestro sistema solar son realmente enormes, incluso más grandes que algunos planetas. Júpiter en realidad tiene un montón de este tipo de satélites, como la helada Ganímedes. Es la luna más grande de nuestro sistema solar, más grande que Mercurio y Plutón. Incluso podría tener un océano subterráneo de agua salada que contiene más agua que toda la superficie de la Tierra. El diámetro de nuestra luna tiene un poco más que una cuarta parte del de la Tierra. Sin embargo, en cuanto a su masa, es 80 veces menor. Para darte una mejor imagen, si piensas en nuestro planeta como si fuera un gran globo hueco,
necesitarás unas 50 lunas para llenarlo. Pero veamos el tamaño de nuestra luna desde una perspectiva un poco diferente. ¿Cómo se compara con los Estados Unidos? Los Estados Unidos miden 4.506 kilómetros de ancho horizontalmente, lo que significa que la luna tiene un diámetro más pequeño. Intentemos comprenderlo de otra manera. ¿Y si nuestro satélite fuera el doble de grande? Bueno, en primer lugar, veríamos muchos más eclipses solares. En las condiciones actuales pueden ocurrir de 2 a 5 veces al año, y 5 en realidad es una excepción. La última vez que hubo 5 eclipses solares en un año fue en 1935. Tendrás que esperar hasta 2206 para volver a ver algo semejante. Podríamos no estar aquí para verlo. El Sol y la Luna se ven del mismo tamaño desde la Tierra. Pero supongo que no será una sorpresa si digo que la estrella alrededor de la cual orbitamos es enorme. Entonces, si el Sol estuviera hueco, ¿cuántas lunas crees que necesitarías para llenarlo? Espera, no hace falta que busques en Google. Necesitarías 64,3 millones de lunas, o alrededor de 1,3 millones de tierras. Sí, es así de grande. Y ya que estamos en el tema, nuestro Sol tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros. ¿Su masa? Bueno, es nada menos que 330.000 veces mayor que la de la Tierra. Sin embargo, ¿qué es una estrella? No soy un científico, así que trataré de explicarlo de forma sencilla. Es una bola de materia caliente unida por la gravedad. La razón por la que emite tanto calor como luz es que, bueno, está muy caliente. Los expertos llaman enanas rojas a las estrellas más pequeñas, debido a su tamaño y su color. Son los tipos de estrellas más frecuentes en nuestra galaxia, y algunas de ellas son tan pequeñas y tenues que son invisibles desde la Tierra. Tal es el caso de nuestra estrella vecina más cercana, Próxima Centauri. Nuestro Sol es considerado una estrella mediana, ya que tiene una masa, un brillo y una esperanza de vida promedio. También hay estrellas gigantes por ahí. Son más raras, pero más fáciles de ver. Es por eso que podemos asumir que cada estrella que vemos después de que el Sol se ha puesto es mucho más grande que el Sol. Pero basta de eso. Regresemos a la estrella del video de hoy, la Luna, nuestro único satélite natural. ¿Pero lo es? Eso puede ser verdad o no en realidad. En 1997, un grupo de científicos descubrieron un asteroide de unos 5 kilómetros de ancho que parecía haber sido atrapado por la fuerza gravitacional de la Tierra, como si fuera otro satélite de nuestro planeta. Lo llamaron Crunian. Este chico tarda unos 770 años en hacer un viaje alrededor de la Tierra. También es posible que permanezca suspendido alrededor de nuestro planeta durante al menos otros 5.000 años. Cada año, la Luna se aleja de nosotros. Retiene parte de la energía de rotación de nuestro planeta y la usa para orbitar unos 4 centímetros más lejos. Si los datos que tenemos disponibles hoy son correctos, cuando nació, nuestra Luna estaba a unos 22.530 kilómetros de distancia de nosotros. Su distancia actual de 385.000 kilómetros en promedio. Entonces, ¿qué pasará cuando se aleje por completo? Bueno, no habrá más canciones como Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon, eso es seguro. En ese momento simplemente no habrá mareas en los océanos de nuestro planeta y nuestras noches se volverán más oscuras. Las estaciones serán muy diferentes, al igual que la duración de nuestros días. Según los cálculos actuales, esto tomará alrededor de 50.000 millones de años, por lo que no hay necesidad de apresurarse a abastecerse de linternas todavía, a menos que te guste acumular cosas. También hay otra trampa aquí. Nuestro Sol se vuelve un 10% más brillante cada 1.000 millones de años. Te ahorraré los cálculos, pero en resumen, lo más probable es que mucho antes de que la Tierra se quede sin su luna, el Sol ya se los habrá tragado a ambos. Rayos, eso no suena a que sea un alivio. Pero bueno, ¿qué hace que un planeta, sea un planeta? ¿Y por qué nuestra luna no se considera uno de ellos? Quiero decir, es más grande que algunos otros objetos de nuestro sistema solar que son técnicamente planetas. Para empezar, un planeta hace 3 cosas. Orbita alrededor de una estrella. Es lo suficientemente masivo como para adquirir una forma redonda debido a su propia gravedad. Y por último, tiene el poder de recoger cualquier polvo o fragmento en su órbita mientras va moviéndose alrededor del Sol. Entonces, hemos establecido que la Luna no orbita alrededor del Sol, pero en realidad tampoco orbita alrededor de la Tierra. Ambos orbitan un cierto punto estacionado entre ellos llamado baricentro.
está a unos 1.600 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, pero a unos 4.800 kilómetros del centro de nuestro planeta. Dado que este baricentro se encuentra debajo de la superficie de la Tierra, no consideramos a la Luna como un planeta. Para poder ser un planeta, la Luna tendría que ser un tercio más grande o estar un tercio más lejos para que el baricentro estuviera fuera de la superficie de la Tierra. Sin embargo, la Luna tiene algunas otras características similares a las de un planeta, lo que la hace muy especial en nuestro sistema solar. En primer lugar, tiene una corteza, un manto y un núcleo. También tiene una geología bastante activa, con fenómenos como nuestros terremotos. Lo has adivinado, allá arriba se llaman terremotos lunares. Oye, ¿también tienen medialunas allá arriba? No, ¿cómo crees? Mejor continuemos con nuestra exploración espacial. Espera, ¿qué? ¿No puedes oírme? Por supuesto no puedes, porque el espacio es completamente silencioso. Dado que no hay atmósfera en el espacio, el sonido no tiene un medio o forma de viajar para que lo escuches. Querrás mantenerte alejado de Venus si deseas continuar tus viajes al espacio exterior. Es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Tiene una temperatura superficial promedio de alrededor de 450 grados centígrados. Uno pensaría que es porque está más cerca del Sol, pero ese no es el motivo. También podrías pensar que es el planeta más cercano. Mercurio es entonces el más caliente, pero como no tiene una atmósfera que lo ayude a regular la temperatura, tiende a tener mayores fluctuaciones. Tu calendario también estaría muy desordenado en Venus, ya que un día en su superficie es casi tan largo como un año en la Tierra. Eso es porque Venus gira lentamente alrededor de su propio eje y le toma 243 días terrestres completar su propio día. Si tuvieras que hacer una parada en Marte, no te pierdas sus atardeceres azules. Según los especialistas de la NASA, hay algo de polvo fino que hace que los tonos azulados del cielo en la parte donde se encuentra el Sol sean mucho más visibles en Marte. ¿Algún fanático de los diamantes por aquí? Haz las maletas, porque ahí fuera hay un planeta hecho de diamantes y tiene el doble del tamaño de la Tierra, 55 Cancrie. Se cree que lo más probable es que esté cubierto de grafito y diamantes. Un traje espacial cuesta unos $12 millones, pero una visita allí cubriría todos los gastos, ¿no crees? Y si no eres un fanático de las exploraciones espaciales y prefieres la comodidad de nuestro planeta, hay buenas noticias para ti. Tenemos más árboles aquí en la Tierra que estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sabemos que hay alrededor de 3 billones de árboles en el planeta Tierra y entre 100 y 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Cerca de 8.000 millones de habitantes de la Tierra se enteraron en un día de la misma terrible noticia. Alguien la vio en la televisión, otros lo hicieron en el teléfono mientras miraban sus redes sociales o escuchaban música. Algunos la presenciaron en un sueño, mientras dormían. La voz de alguien lo dijo en todos los idiomas para asegurarse de que todos lo entendieran. Tengo buenas y malas noticias para ustedes. Comencemos con las malas. Todos son personajes de videos de YouTube. En ellos, su planeta se encuentra en una situación en la que la Luna será partida por la mitad. Para la audiencia, será una historia hipotética, pero para ustedes, estos eventos se harán realidad. La buena noticia es que... Estaba bromeando, no hay buenas noticias. Pero no se preocupen, el apocalipsis no comenzará en su planeta. O tal vez solo un poco. Que tengan un buen día. Al principio la población entra en pánico. Luego, unos días después, todos se calman. Tal vez fue una alucinación colectiva. ¿Y la Luna estará bien? Pero en ese momento, los científicos descubren el peligro. Un meteorito colosal vuela hacia nosotros desde las lejanas profundidades del espacio. Este es súper rápido y bastante plano, pero tiene bordes afilados. Afortunadamente, no llega a la Tierra por unos miles de kilómetros, pero la Luna no tiene tanta suerte. El meteorito choca contra el único satélite natural de nuestro planeta, directamente en el medio. Pasa a través de la Luna y se aleja de la Tierra, volando hacia el espacio distante. En este momento, las personas no pueden apartar la vista de la Luna. El meteorito la cortó perfectamente por la mitad. Suave, claramente y sin dolor. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Sobrevivirá la Tierra? Nuestro satélite se rompe en dos partes iguales, pero afortunadamente no se alejan volando la una de la otra. La gran gravedad de la Luna las atrae como un imán.
Los científicos están seguros de que las partes se conectarán en un par de miles de millones de años. Y entonces la luna volverá a ser lo que solía ser. Pero lo mejor es que la gente no sentirá ningún cambio. Todas las personas en todo el mundo celebran esta buena noticia. La voz estaba mal. Pero entonces aparece otro problema. Un meteorito enorme en forma de zapato está volando desde el espacio más profundo hacia nosotros. Entra en nuestro sistema solar y se acerca a la Tierra a gran velocidad. El zapato espacial choca contra una mitad de la luna y luego se va volando. Ahora el satélite definitivamente se divide en dos partes. La primera mitad se mantiene en el mismo lugar, pero la segunda vuela hacia nosotros. Una pequeña lluvia de meteoritos comienza en la Tierra debido a la caída de fragmentos de la luna. Pero no es tan malo, la mayoría de estas rocas se queman en la atmósfera. Sin embargo, casi toda esa mitad se desmorona alrededor de la órbita de nuestro planeta. Forma un cinturón de piedra. Ahora la Tierra es como Saturno. Los fragmentos giratorios destruyen parte de nuestros satélites artificiales. La comunicación e internet funcionan de manera inconsistente. A la gente le toma un par de años restaurar una conexión estable. La Estación Espacial Internacional ya no existe. Afortunadamente, todos los astronautas lograron regresar a la Tierra antes de que los alcanzara la mitad de la Luna. Entonces, las rocas lunares vuelan alrededor del planeta y la gente ve la mitad de nuestro satélite en el cielo. La vida no cambia mucho durante los primeros días, pero los que viven en la costa notan las consecuencias. La luna solía influir en las mareas. Volaba alrededor de la Tierra y hacía que los océanos tomaran una forma ovalada. Había mareas en el lado donde la luna estaba más cerca. Había reflujos en sitios opuestos. Pero ahora esto está funcionando mal. La mitad de la luna atrae menos agua. Sí, el satélite perdió la mitad de su peso y comenzó a acercarse a la Tierra, pero su fuerza gravitatoria se volvió más débil. Es posible que las aves marinas, muchas especies de peces, las tortugas marinas y otros animales costeros no sobrevivan a estos cambios. Sus instintos naturales asociados con la luna los ayudan a determinar el momento de conseguir comida, reproducirse y volar hacia el sur. Por ejemplo, las tortugas recién nacidas esperan una marea alta por la mañana para correr hacia el agua, pero esta ya no las alcanza. Las tortugas no pueden esconderse en el océano a tiempo y se convierten en la cena de las gaviotas. Los cangrejos no pueden poner huevos porque la marea comienza antes de lo habitual. Los lobos se vuelven locos en el bosque, aúllan fuerte todas las noches y no pueden parar. El mundo natural no puede entender lo que está pasando. El cuerpo humano también siente cierta incomodidad. Muchas personas tienen presión arterial alta y baja, y algunas experimentan fuertes dolores de cabeza. La mitad de la luna cambia todo el ecosistema del planeta. Adaptarse a las nuevas condiciones llevará varias decenas, tal vez cientos de años. Pasan un par de semanas y la gente nota que los días ahora son más cortos. La luna desaceleraba la rotación de la Tierra y hacía que un día durara 24 horas. El planeta está girando más rápido ahora. La noche y la mañana llegan antes de lo que todos están acostumbrados. La velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y se ha reducido el número de horas por día a 15. Las personas sufren de insomnio o se quedan dormidas. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Los horarios de trabajo están cambiando en todo el mundo. Antes, la gente entraba a la oficina a las 9 y salía a las 6. Ahora llega a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. El tiempo de sueño se hizo más corto y las personas están muy tristes por esto. El progreso se ralentiza debido al corto tiempo de trabajo. Las tecnologías del futuro ahora tienen 20, 30 años de retraso. El pago por hora sigue siendo el mismo, por lo que los jefes ahora pagan menos por menos horas de trabajo. La luna estabilizaba el tiempo y el clima del planeta. Mira a Marte, tiene 2 lunas pequeñas. Giran a su alrededor rápidamente y lo sacuden alrededor de su eje. Como resultado, a menudo ocurren fuertes vientos, tormentas de arena y tormentas eléctricas en el planeta rojo.
Ahora, la mitad de la luna que se acercó a nosotros saca a la Tierra de la rotación estable. Esto cambia las temperaturas estacionales en el mundo, hace aún más calor en los lugares cálidos y las tormentas de nieve se desatan en las regiones frías. Hay aguaceros gigantes pero cortos en lugar de un clima soleado. Una brisa típica puede convertirse en un huracán y las pequeñas olas en un tsunami. Las estaciones están cambiando más rápido ahora. Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. Cambiar la rotación del planeta afecta el campo magnético de la Tierra. Dado que la brújula y los sistemas de navegación ahora son inestables, debemos volver a calcular dónde están el norte y el sur. Las aves no pueden ir al sur para esperar el invierno porque no saben en qué dirección volar.